Somos alumnos de la Universidad César Vallejo del grupo número 2, en el curso Cátedra Vallejo. Le damos la bienvenida en esta presentación en un cortometraje basado en el cuento Los Cainas, del reconocido poeta y escritor César Vallejo, en donde la trama principal se centra en la discriminación racial, siendo el lugar de los Cainas un viejo pueblo de agricultores, separado de las grandes civilizaciones del país por grandes e inmensas cordilleras, viviendo en casi total olvido e incomunicados de las otras ciudades del país. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. En 1908 cursó estudios primarios en su ciudad natal y secundarios en Huamachuco, donde descubrió su interés por la literatura. Además, en 1910 ocupó varios empleos administrativos con el objetivo de ahorrar para así posteriormente continuar con sus estudios. Después, en 1913, Vallejo se mudó a La Libertad, donde se unió al grupo literario Norte. En su primer año, asistió a la Universidad en Trujillo, donde estudió Derecho y Literatura. Más adelante, en 1915, redactó su primera tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana, que fue publicada después en 1954. Fue enjuiciado en 1920 por haber sido partícipe de actos violentos en su pueblo natal, Santiago de Chuco. Tras esto, fue recluido el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921 en la ciudad de Trujillo. El escritor peruano viajó a Francia para conseguir un mejor futuro, pero al cabo de un mes se da cuenta de lo complicado que es su estancia allí. Por ello, César Vallejo trabajó en distintas labores, con mucho esfuerzo para poder residir en dicho lugar. Después se casó a escondidas en París en el año 1934 con Muriel Philippa. Años más tarde es internado debido a una enfermedad con causa desconocida, pero una semana después muere en la capital francesa un viernes 15 de abril en el año 1938. Es una obra literaria de nuestro célebre y prodigio de la poesía peruana, César Vallejo. Esta es una historia narrativa semiótica porque trata sobre la marginación y el conflicto entre las clases socioeconómicas. Asimismo, está marcado por la constante dualidad entre la locura y la cordura, e inspirada en las impactantes impresiones de Vallejo durante su visita al asilo Colonia de Magdalena. En la parte inicial de este cuento, el narrador nos describe a Luis Urquizo, un personaje que se encuentra en una taberna, quien dice ser un jinete, y vocifera de una manera incoherente, entre risas.
Utilizaba frases inconexas al expresarse. Era evidente que quien relata llegaría a la conclusión que Urquizo estaba demente, al igual que toda su familia, quienes se creían monos y vivían como tales. Después de algunos años, el narrador tuvo que viajar a la capital por motivo de trabajo y de estudio, alejándose por buen tiempo de su familia y su pueblo natal. Pero no pudo notar que algo no andaba bien. Las calles estaban desiertas, creaban una preocupación, para luego dar paso al miedo, el temor y desolada Cainas. Le traerá algo tenebroso y dramático durante su ausencia. La historia culmina de manera inquietante con la aparición de un empleado del asilo para llevar al personaje X a su celda, lo que sugiere que él también se ha convertido en un orate. Este final ambiguo deja al lector cuestionando la realidad de la locura y la percepción de la normalidad. En un pueblo llamado Cainas había un muchacho llamado Luis Urquizo, fascinado por el misterio. Se aventura en un viaje a lo desconocido, navegando en el filo de la cuerda que separa la cordura del delirio, que se sumerge en un abismo de fascinación y espanto. Eso no es nada. Yo he cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo, que caminaba con 4 cascos negros invertidos hacia arriba. ¡Oh, mi soberbio alazán! Es el paquidermo más extraordinario de la tierra. Y más que cabalgar, así sorprende, maravilla, hace temblar de pavor. ¡Es brutal! Parece entonces una gigantesca mosca hacinada en una de esas vigas desnudas que sostienen los techos humildes de los pueblos. ¡Es maravilloso! ¡Es sublime! ¡Irracional! Luis Urquizo habla y se arrebata, casi chorreando sangre, el rostro rasurado. ¡Me marcho! ¡Pobre! Urquizo en verdad estaba desequilibrado, no cabía duda. Así lo confirmaba el curso posterior de su conducta. Caminando por la calle, me tropecé y choqué con el brazo de Luis Urquizo. Tropieza y se choca con Luis Urquizo. ¡Tía! ¡Estás loco! La exclamación sarcástica del alienado me hizo reír. Porque esa forma de inducción de atribuirme la descompaginación de tornillos y motores que solo en la vía lo escucha y sonríe. En horas de la tarde decidí contarle a mi madre sobre lo sucedido con Luis Urquizo. Mamá, me encontré con el primo lejano del que me hablaste. Creo que está mal de sus cabales. Ay, hijo, hace tiempo no sé nada de tu primo y de su familia. En la noche, mi madre me invitó a ir con ella, a ver el estado de los parientes. Lo acompaña su mamá. Hijo, vamos a visitarlos. Son nuestra familia, aunque lejana, no es importante. Está bien, mamá. Iremos a verlos. Sí, hijo, la verdad que estoy muy intrigada por lo que me has contado sobre los familiares. ¿Y cómo estarán los padres? Vamos de una vez.
No encontramos a la casa de este, sino a la madre de Urquizo. Parece que no hay nadie. Cuando llegamos, la madre de Urquizo se entretenía en hojear tranquilamente un cartapacio de papeluchos a la luz de la lámpara que prendía en el centro de la sala. Cogió sus pies y dobló las rodillas, en posición como de las momias, y clavándonos sus expresivos, selváticos ojos. Dios mío, sí está completamente loca. La madre de Urquizo empezó a rascarse y a expulgarse el vientre, los costados, los brazos, triturando los fantásticos parásitos con sus dientes amarillos. Mamá, esta loca está furiosa. Transcurridos algunos minutos de expectación y de miedo, mi madre me hizo señas de retroceder y abandonamos la casa. Toda la familia de Urquizo actuaba como monos. Años después, estuve alejado de mi familia y de mi pueblo natal Cainas. Regresé para ver a mi familia. Cabalgando, llega al pueblo y ve las calles desoladas, pero va de camino a su casa deseoso de ver a su familia y se sorprende por lo que está presenciando. Es inexplicable. No hay ninguna señal de vida humana, ni un solo animal doméstico. Camina por los lugares de la casa y se encuentra con su padre en una máscara terrible. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Ve a su hijo y actúa como mono sin reconocerlo. La estrella. Padre mío, recuerda que soy tu hijo. Pobre hombre. ¡Está loco! Y asustado, me alejé lentamente del grupo tenebroso. Retrocede y se retira. ¡Pobre! ¡Está completamente loco! Y aquí me tienen ustedes, loco, dijo el hombre que había hecho tan extraña narración. Luego se acercó un empleado con uniforme blanco y con actitud indolente. Le indicó que le siguiera al mismo tiempo que lo saludaba. Buenas tardes. ¿Me llevas a cargar? Buenas tardes. Buenas tardes. El loco narrador de aquella historia
perdiéndose entre lomo a lomo con Cencerbero que lo dirige a Pueblacinos, el mar lloraba amargamente y callaba dos pájaros en una callante tarde. Buenas noches, mi nombre es Ashley Dávila del grupo 2 del curso de Cátedra Vallejo. El día de hoy estaremos entrevistando al psicólogo Anthony Ramos. Buenas noches, psicólogo. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer su apreciación sobre el cuento Los Kainas a través de las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el mensaje que quiere hacer llegar el autor hacia el lector en el cuento Los Kainas? Hola, Eli, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, mira, el mensaje, sabemos que el autor es César Vallejo. El mensaje que quiere llegar Vallejo es como un grito de auxilio. Es un grito de auxilio a las comunidades indígenas, ¿no? A las comunidades que están fuera de nuestras localidades, de nuestras nacionalidades, ¿no? Digamos, a los pueblos, como él lo llama, ¿no? Entonces, el grito de auxilio es para que haya una igualdad, ¿no? Una igualdad de derecho, una igualdad de condición social y una igualdad de oportunidades. Muy bien. ¿Es el autor quien se identifica con el narrador y por qué? Claro, Vallejo es quien se identifica porque, bueno, en el transcurso de su vida, ¿no? Él tiene que visitar a un asilo que se llama Las Magdalenas, ¿no? Entonces, él interpreta esa visita que tiene en el asilo, ¿no? Y lo interpreta y lo refleja como una isla, ¿no? Entonces, en esa isla que él refleja todo lo que él vivió, ¿no? Vivió, como se dice, a gente sola, gente en sus locuras, ¿no? Entonces, él plasma esa interpretación en su cuento, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el valor o la enseñanza que se puede extraer del cuento? Mira, los valores y las enseñanzas son muchas, ¿no? Entre los cuales resalta la justicia, ¿no? La igualdad de oportunidad y la solidaridad, ¿no? La solidaridad, ¿por qué? Porque Vallejo es una persona, como te explicaba al principio en el mensaje, que da un grito de auxilio, ¿no? Para que pueda este pueblo ser conocido, ¿no? Pueda salir también y puedan progresar, ¿no? Vallejo era una persona que le gustaba que así como él progresaba, que su pueblo, que su gente también progrese junto con él. Y ya que era un pueblo olvidado, es por eso que Vallejo da este grito de auxilio, ¿no? Y mostramos en él, vemos en él los valores de justicia, los valores de igualdad, ¿no? Y también vemos, como te digo, los valores de solidaridad de Vallejo. ¿Por qué considera usted que Vallejo escoge el pueblo de los Kainas como nombre del cuento? ¿Por qué considero? Bueno, considero porque es un pueblo alejado, ¿no? Y es un pueblo antes de agricultores, cuando no había mucha tecnología como hoy en día lo estamos viviendo, ¿no? En el pueblo no se podía salir, no se podían ofrecer sus productos, ¿no? No se podía generar una ganancia porque no se exportaba ¿no? El sector de agricultura. Entonces, como era un pueblo muy alejado, no tenía esos beneficios, ¿no? Entonces, es por eso que Vallejo alza su voz de protesta, simplemente empieza en ese pueblo, plasmando en su cuento, pero alza su voz de propuesta en todos los pueblos en general de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Que tenga buen día. Igual, no digas a ti. Hasta luego. En conclusión, César Vallejo en su cuento Los Kainas nos presenta una obra fascinante y a la vez intrigadora, que gira en torno a la incertidumbre acerca de la salud mental del narrador. Hoy en día es tan importante profundizar en la esencia misma de la naturaleza humana,
que es justamente lo que se quiere manifestar en este cuento, ilustrando de manera elocuente cómo nuestras emociones tienen el poder de moldear nuestra percepción de la realidad. Esta obra poética y evocadora nos sumerge en un viaje introspectivo, explorando temas universales como la obsesión y la locura. Además, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y la manera en cómo nuestras experiencias pueden teñir nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Muchas gracias.